Y ahora daríamos paso, pediría por favor que suban a la mesa el señor Alberto Blasco, el señor David Gallego y la señora Eva Ribó, que los presenta. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la siguiente ponencia, que está destinada al estudio de las líneas jurisprudenciales en materia de igualdad laboral en el entorno de la discapacidad. Para ello contamos con dos ponentes. A mi derecha nos hablará Alberto Blasco. Él es compañero, es abogado, licenciado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y por la Universidad Internacional de Cataluña, por la UIC, y él es el socio responsable del Departamento de Derecho Laboral de Garrigues, en Cataluña, en Aragón y en Baleares. Es profesor asociado del Máster de Relaciones Laborales y de Negociación Colectiva de la UDIMA y también del Centro de Estudios Financieros, y ponente habitual y, por lo tanto, conocido por muchos de nosotros en diferentes seminarios y conferencias. Alberto nos hablará más de lo que es la materia general y, posteriormente, nos hablará David Gallego, ¿verdad?, que él también es compañero, licenciado y máster de Derecho por ESADE, es asociado principal en la práctica del derecho laboral y él es exponente en el curso de Derecho Empresarial del Centro de Estudios Garrigues, es ponente también en el máster de acceso a la abogacía de la Universidad Abat Oliba, en el clúster de la industria de automoción de Cataluña, y también miembro del ilustre colegio de la abogacía de Barcelona. Así que cuando vosotros queráis, yo creo que vas a empezar. Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación y a Eva las palabras de presentación. Vamos a intentar ir rápido porque ya, como suele pasar en los congresos, ¿no?, cada ponencia va comiendo 10 minutos, 15, pero lo vamos a intentar hacer bastante ágil. Lo que nos han pedido que comentemos son líneas jurisprudenciales en materia de igualdad en el entorno de la discapacidad. Para eso hemos pensado que lo más práctico, lo más ameno, podía ser traer algunas sentencias, algunas novedosas, pero en cualquier caso todas relevantes, en materia de igualdad en el ámbito laboral para las personas con discapacidad, ¿no? Vamos a empezar con una sentencia del TSJ de Cataluña, por aquello de la cercanía, que al margen del asunto de fondo, que era el despido de una persona con discapacidad, creemos que puede ser muy interesante porque abre tres conceptos sobre los que van a girar todo tipo de resoluciones jurisprudenciales al respecto y en los que nos centraremos en el resto de la exposición, ¿no? Estos conceptos son el concepto de la persona con discapacidad, el cómo se sabe o qué requisitos, si es que los hay, formales y oficiales, debe reunir, el concepto de la discriminación por razón de discapacidad como concepto jurídico, y un último, o tercer y último, pero probablemente en el que más nos centraremos hoy, que es el concepto de los ajustes razonables tras la Ley 15 del 2022. Bien, dicho lo cual, paso la palabra a David Gallego, que hará una exposición de todas estas sentencias. Pues muy bien, muchas gracias, Alberto, y gracias Eva, por tu presentación. No quiero empezar sin yo también agradecer y reiterar nuestro agradecimiento a la organización del Congreso por habernos invitado y por habernos permitido participar en este foro de reflexión y de debate en favor de la plena integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, en plena igualdad y sin discriminación. Como decía Alberto, hemos traído algunas sentencias, todo lo recientes que hemos podido. Tampoco es que haya demasiadas, pero sí hemos intentado que sean sentencias que apliquen estos tres criterios que consideramos que son los más relevantes y los que más encontramos en nuestra jurisprudencia a la hora de valorar si existe o no existe discriminación en las relaciones laborales con personas con discapacidad, y también que sean un poco
bueno, pues un poco interesantes, porque ya entendemos que hasta ahora pues, muchas personas lleváis aquí desde las 9 de la mañana, creo, y quizás, bueno, pues es el momento de introducir un tema un poco más práctico y ameno. Haremos lo posible para ello, ¿no? Entonces, efectivamente, la primera de las sentencias es del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del 25 de enero del 2022. Hemos considerado que era interesante porque, pues, efectivamente, hace un resumen de la normativa, tanto internacional como europea como nacional, que aplica en esta materia, y asimismo también hace un buen resumen de la sentencia de la jurisprudencia constitucional y del TJUE. Evidentemente somos conscientes de que con anterioridad a nuestra ponencia han venido otros ponentes a dar unas sesiones quizás más teóricas, con lo cual ya os han explicado, entendemos, bueno, pues esto, la parte del derecho sustantivo, y tampoco queremos reiterarnos demasiado, y lo pasaremos un poco por encima para atacar directamente, lo más rápido posible, la parte práctica que es más lo nuestro, ¿no? Entonces, bueno, en esta sentencia el TSJ de Cataluña juzga un... gracias. Vale. ¿Mejor? Vale. En esta sentencia el TSJ de Cataluña de 25 de enero del 2022, como decía, se está enjuiciando un supuesto de despido disciplinario por bajo rendimiento. Como sabréis, el despido disciplinario por bajo rendimiento está regulado en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores y está tipificado como falta muy grave que justifica, pues, extinguir el contrato, como decía, por despido, cuando se produce una disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado. Entonces, en este supuesto, tenemos a una persona trabajadora que tiene reconocido un grado de discapacidad del 36%, de discapacidad intelectual, y se la contrata en 2017 en una empresa de transformación de plásticos. ¿Qué ocurre? Que en 2020 se le despide disciplinariamente, alegando que en los 6 meses anteriores, desde enero hasta agosto del 2020, había rendido, o su rendimiento había sido inferior al 50%. Y por este motivo se le despide mediante despido disciplinario. Entonces, en la carta de despido únicamente se dice esto. No se explica cuál ha sido el rendimiento previo a enero del 2020, o sea, desde el 17 al 20, ¿qué ha pasado? No lo sabemos. No sabemos cómo rinden, o sea, cuál es el término de comparación, cómo rinden sus compañeros de trabajo no discapacitados en el mismo puesto, ni tampoco sabemos si existe un rendimiento pactado. Entonces, con estos antecedentes, de hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos recuerda los conceptos jurídicos más importantes, como decía, y que recuerdo muy rápidamente. En primer lugar, lo que significa o lo que la ley entiende como persona con discapacidad. Bueno, pues como bien sabemos y os habrán recordado anteriormente, son aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con determinadas barreras les impidan participar de forma plena y de forma efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de personas. Esto es la definición del artículo 1 de la Convención de la ONU del 2013. Lo que se refiere al derecho nacional, el Real Decreto Legislativo 1/2013, lo que hace es, bueno, pues digamos que copiar el artículo, lo trae a nuestro derecho y únicamente cambia una referencia. El a largo plazo lo modifica por previsiblemente permanente. Entonces, bueno, como decíamos, nosotros somos abogados, ¿no? Y nuestro trabajo es eminentemente práctico. Quizás ya se haya interpretado esto anteriormente, pero bajo nuestro punto de vista, como primer comentario, primera reflexión, el previsiblemente permanente a nosotros nos parece que es más restrictivo que el a largo plazo. O sea, ¿por qué el legislador en España nos quita el a largo plazo y nos pone un previsiblemente permanente? Esto, como primera reflexión, pues nos parece que efectivamente pues no es beneficioso para las personas con discapacidad, que de eso trata justamente toda esta normativa, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la amplitud de lo que se entiende por persona con discapacidad, a efectos de la especial protección que prevén esta normativa europea y nacional,
y de los derechos y garantías dirigidos a evitar la discriminación y a fomentar la igualdad, es importante que tengamos en cuenta que es más amplio, el concepto de persona con discapacidad es más amplio que aquella persona que tiene una discapacidad reconocida. Y eso nos lo dice también el Real Decreto 1/2013, al que hacía referencia en su artículo 4.2, porque nos dice que además de lo previsto en el punto anterior, es decir, además de aquellas personas que padecen aquellas dolencias de las que hemos hecho referencia, que les impide en determinadas condiciones la participación plena y efectiva en la sociedad, además de eso también tendrán consideración de personas con discapacidad a efectos de la ley, todas aquellas personas que tengan reconocida una discapacidad del 33% o más. Y en ese caso, bueno, en todos los casos, se reconoce como tal aquellas personas que tienen un grado de una invalidez permanente reconocida total para la profesión habitual, absoluta para toda profesión, o bien una gran invalidez. El segundo de los conceptos a tener en cuenta es la discriminación por razón de discapacidad. La reciente ley, como decía Alberto, la 15/2022, ha incluido numerosos supuestos, y ha matizado numerosos supuestos de discapacidad, pero tradicionalmente, y es lo que encontramos en la Directiva 2078 y en la Convención Internacional de la ONU, hay dos conceptos, digamos que principales, ¿no? La discriminación directa, que es al final la que todos conocemos quizá, que es aquella en la que una persona con discapacidad, bueno, pues es tratada de forma menos favorable. Yo me refiero siempre al entorno del empleo, ¿no? que es un poco el objeto de nuestra ponencia. Es tratada respecto a otra persona trabajadora sin discapacidad de manera menos favorable con el único motivo de su discapacidad. Y luego tenemos la discriminación indirecta, que se produce cuando pues, existe una disposición legal, una disposición reglamentaria, convencional, contractual o una decisión unilateral, como puede ser un despido, por ejemplo, que en una circunstancia determinada puede situar a una persona con discapacidad en una posición de desventaja frente a trabajadores sin discapacidad que ocupen unos puestos iguales, ¿no? A pesar de que estas disposiciones o estas decisiones a priori parezcan neutras. ¿De acuerdo? Ahora con ejemplos lo veremos más claro. Entonces, todo ello, la discriminación indirecta, se puede evitar, como veremos, y esto lo dispone también la ley, cuando el empresario aplique lo que se denominan ajustes razonables, es decir, que adapte el puesto de trabajo de las personas con discapacidad de forma a permitirles, en igualdad de condiciones con el resto de trabajadores, acceder al empleo, participar plenamente en él, es decir, desempeñar sus funciones igual que sus compañeros, progresar en el empleo y formarse. Estos son los ajustes razonables, luego lo desarrollamos brevemente. Entonces, en esta sentencia, bueno, y una última cosa, la reciente ley, la 15 del 2022, le ha dado una pequeña vuelta de tuerca a los ajustes razonables en el sentido de regular, de disponer que la ausencia o la denegación de ajustes razonables, porque es una obligación para todo empleador, como veremos ahora, es una obligación aplicar estas medidas, estos ajustes razonables, cuando, en determinadas circunstancias que veremos, pero cuando se detecta esa necesidad, cuando se detecta que hay una desigualdad en un trabajo entre dos personas que realizan el mismo trabajo debida o derivada de esta discapacidad, el empleador está obligado a aplicar estas medidas en la medida, o sea, siempre y cuando no supongan una carga desproporcionada o excesiva para el empleador. Entonces, bueno, luego está evidentemente lo que se interpreta por carga excesiva o desproporcionada, aunque la norma nos da algunas ideas, como por ejemplo, nos dice que no existirá tal carga excesiva cuando haya unos fondos públicos que pues, nos ayuden a soportar el coste que puedan tener estos ajustes razonables, ¿no? O bien, en caso de no haberlos, se tendrá en cuenta también pues el coste financiero o otro tipo de costes que tenga la implementación de estos ajustes y en comparación con los ingresos totales de la empresa o de la organización. Bueno, son elementos que nos establece la ley para valorar pero al final sean los jueces y tribunales que en cada caso lo juzguen, ¿no?
Y lo que decía es que la nueva ley de julio lo que dice es que la ausencia de la denegación de este ajuste razonable supone un caso de discriminación directa. Por lo tanto, en un supuesto de discriminación indirecta, si no se aplican ajustes razonables, pues tenemos, valga la redundancia, un supuesto de discriminación. Si se aplican, pues no, porque se palía esa diferencia. Y en un supuesto de denegación expresa del ajuste razonable cuando es necesario, entramos en un supuesto de discriminación directa. Entonces, con esto que, habiendo quedado claro, y a pesar de que esta sentencia del TSJ del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pues cita y expone diversas sentencias del Tribunal Constitucional, hay una que creemos que alcanza unas conclusiones que son muy interesantes compartir hoy, que es la de la 51/2021 de 15 de marzo, ¿no? Esta sentencia nos aporta tres conclusiones que nos parecen muy interesantes. El primero es: no se puede despedir disciplinariamente a una persona trabajadora con discapacidad por motivos disciplinarios derivados del rendimiento. No se puede, salvo, cuando digo no se puede, significa que es discriminatorio y por lo tanto nulo, salvo que previamente se acredite por parte del empresario que ha realizado todos los ajustes razonables que estaba en su mano. Es decir, que por todos los medios, sin pasar al grado, digamos, de que sea excesivo o desproporcionado, ha intentado implementar todas aquellas medidas para adaptar o transformar, modificar su puesto de trabajo de forma a eliminar la desigualdad que pudiera existir. Tanto, reiteramos, en el acceso como el desarrollo o la progresión profesional. Y luego, por otro lado, también nos dice que cuando un trabajador con discapacidad le solicita la implementación a su empleador de un ajuste razonable porque tiene algún tipo de limitación o algún tipo de dificultad en las situaciones que acabamos de describir para desarrollar su trabajo, el empresario, bueno, pues efectivamente, como decíamos, tiene la obligación por ley, ¿no? Y si se niega, lo tiene que fundamentar muy bien. O sea, eso lo dice el Tribunal Constitucional, tiene que estar fundamentado. Y ahora nosotros, la verdad, bueno, pues como abogados que nos encontramos al final en los juzgados todos los días, a quien interese le diríamos, y por escrito, sobre todo, por escrito. Hay que explicarlo muy mucho y sobre todo por escrito. E insistiendo en que, bueno, pues la carga sería excesiva o desproporcionada por el hecho de implementar este ajuste razonable. Pero es que va más allá del Tribunal Constitucional. Nos dice dos cosas más. Primero, no solamente, señor empleador, tiene usted la obligación de aplicar este ajuste razonable cuando yo se lo pido. También cuando no se lo pido y usted sabe que yo tengo una discapacidad y me genera una dificultad. No tengo por qué venir a pedirle que me aplique no sé qué ajuste razonable, la que sea, porque usted tiene que saber que lo tiene que hacer. Punto número 2. Y el tercero, y que todavía es más interesante, ¿no? Y también es verdad que luego será más difícil de acreditar y de hacer valer en un juzgado, pero bueno, nos lo dice nuestro Tribunal Constitucional, es incluso cuando yo, persona con discapacidad, no le he informado a usted, señor empleador, de que padezco una discapacidad, si usted debió haberse dado cuenta, debió de haberse percatado de ella y debió de darse cuenta de que necesitaba de un ajuste, de una adaptación, de modificación de mi puesto para poder rendir como mis compañeros en igualdad de condiciones, usted debió de hacerlo. Y debió de aplicar estas modificaciones. Creemos que esto realmente, bueno, pues nos acerca mucho, si no nos introduce de pleno en una responsabilidad casi objetiva, ¿no? Es decir, en todo caso, el empleador tiene que estar muy, muy, muy atento, porque al final es el garante bueno, pues es quien debe de hacer todo lo posible para evitar que en su empresa se produzcan desigualdades o discriminaciones derivadas de discapacidades y de la falta de implementación de esos ajustes razonables que, como os decíamos, nos parece un concepto muy, muy importante. Evidentemente, bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como entenderéis,
en la medida en que no se acredita que el empleador en este supuesto concreto aplicó ningún tipo de medida para adaptar el puesto de trabajo de forma a que el trabajador despedido pudiera tener un rendimiento similar o igual al de sus compañeros sin discapacidad en puestos iguales, la medida en que eso es así. Y luego, además, que tampoco nos dice qué rendimiento tienen los demás trabajadores sin discapacidad o qué rendimiento tenía antes, no hay ningún término de comparación, pues evidentemente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declara la nulidad del despido por motivo de discriminación y condena al empresario a readmitir, a pagar los salarios de tramitación y, además, a una indemnización, si no recuerdo mal, de 10.000 euros por daños morales a esta persona. Luego entramos, que no quiero alargarme más del tiempo que tengo, a analizar rápidamente 3 sentencias del 19, 21 y 22 del Tribunal, del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La primera de ellas deriva de una cuestión prejudicial elevada por el Juzgado Social 3 de Barcelona, con lo cual muy cercana. La segunda es un caso que ocurrió en Bulgaria y la tercera es un caso que viene de Bélgica. Entonces, el primero se sitúa el contexto en un marco de despido colectivo. Como sabemos, en los despidos colectivos, para afectar a personas trabajadoras, pues hay que alegar o hay que presentar una serie de criterios objetivos por los cuales se selecciona a una persona trabajadora y no a otra. ¿De acuerdo? Como supondréis, para afectar a una persona con discapacidad, pues hay que justificarlo doblemente. Bien, pues en este supuesto es una trabajadora, si no me equivoco, que sufre de epicondilitis y tiene un trabajo ciertamente físico, manipula tubos y, en fin, es físico. Tiene pues esta dolencia en la zona del codo que se ha reconocido como enfermedad profesional. Además, ella desde el año 2011 se le había declarado como trabajadora especialmente sensible a los riesgos derivados de su puesto de trabajo, pero no tenía ninguna declaración oficial de discapacidad. Este es uno de los puntos también interesantes de esa sentencia y por eso la que le queríamos comentar rápidamente, ¿no? Entonces, desde 2011 hasta el año 2017, en que la despiden, esta persona va cayendo en sucesivos periodos de baja por incapacidad temporal, derivadas todas ellas de su epicondilitis, por contingencia profesional. Al principio por contingencia común, y a partir del 16 contingencia profesional. A partir de ese momento, la empresa, su empleadora, adapta su puesto de trabajo, la saca de su puesto habitual y la destina a otros puestos en los que supuestamente los riesgos para su dolencia eran menores o, según la empresa, inexistentes. En 2017, estando de baja, se le afecta al ERE, se le afecta al despido colectivo en base a cuatro criterios. El primero, es que pertenece al departamento que está afectado directamente. El segundo, que su productividad era inferior al 95%. El tercero era que era una de las personas menos polivalentes es decir, con menos posibilidades de cambiarla de puesto de trabajo dentro de la empresa. Y el cuarto, que era una persona con mayor absentismo, ¿no? Una de las personas con mayor absentismo. A posteriori, después del despido, la Inspección de Trabajo propone 2 sanciones para la empresa por incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y... vale, voy a acelerar mucho. Perdón, que me enrollo. Que la sancionan y la inspección básicamente en un informe dice que, oiga, usted no ha adaptado el puesto de trabajo suficientemente porque en aquellos puestos en los que ha destinado a trabajadoras sigue habiendo riesgo. Es verdad que menor, pero sigue habiendo riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que nos dice el Juzgado Social 3 de Barcelona eleva la cuestión al TJUE y el TJUE dice que una persona trabajadora reconocida como especialmente sensible no significa que es una persona con discapacidad de efectos de la ley, de la Directiva 2000/78, ¿no? Que además de eso se tiene que acreditar pues, que padece una dolencia física, mental y psicológica y tal, como hemos dicho antes. No me lo repito porque si no, no acabo. Y esto lo tiene que decidir el juzgado de origen, el juzgado social. El juez solo dice, oye, tienes que cumplir estas normas, estas condiciones, ¿no? Nos dice también que aquí no ha habido ninguna discriminación directa, porque aparentemente los criterios no están íntimamente ligados
a su discapacidad, pero sí que podría haber una discriminación indirecta en la medida en que efectivamente una persona trabajadora con discapacidad pues podría tender a tener un rendimiento quizás inferior, si no se aplican medidas, ajustes razonables, podría tender a ser menos polivalente y sobre todo a tener más bajas por IT derivadas justamente de su incapacidad. Entonces dice, bueno, pues vamos a ver si el juzgado social, el juzgado de origen, que evalúe si se han aplicado medidas alternativas, que es lo que excluiría esa discriminación indirecta, o no. Y si no lo ha hecho, pues el despido sea discriminatorio. Y ahora os resuelvo, lo que pasa después es que evidentemente el juzgado social de Barcelona nos dice, oye, esta persona no solamente es especialmente sensible, sino que además también la considero con discapacidad a efectos de la norma, y además no se han aplicado medidas de adaptación del puesto de trabajo previas al despido y por lo tanto el despido también es nulo. No sé si tengo tiempo de explicar estas dos muy rápido. Me quedan 6 minutos. 6 minutos, qué bien. Bueno, la segunda sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos a ver, en 2014 a una licenciada en Derecho invidente, casi totalmente invidente, con una discapacidad reconocida por este motivo, se la homologa por el órgano competente en la ciudad de Sofía para ejercer como jurado profesional, como cargo retribuido en el juzgado de lo penal número 6 de Sofía, en el año 2014. En el año 2016 todavía estaba esperando la señora a que se le encargase algún asunto por parte de este juzgado social número 6 de lo penal, ¿no? En el año 2016. Resulta que en el año 2016 cambia la legislación, que es la que regula cómo se asignan los asuntos a los jurados profesionales, y se hace de forma electrónica, de forma automática, y empieza a recibir asuntos y empieza a prestar servicios sin ninguna... Bueno, al menos la sentencia no dice que ha habido ningún problema, ni ninguna queja, ni ningún impedimento, y empieza a trabajar. Claro, en el ínterin ella reclama y denuncia tanto al juzgado como al Tribunal Superior, porque ella había solicitado al Tribunal Superior un cambio de juzgado porque se sentía discriminada. Ellos ¿cómo lo justifican? Dicen, no, es que para ser jurado, como la ley de enjuiciamiento criminal búlgara te exige que tú valores directamente la prueba para hacerte tú mismo un criterio directo y sin intermediarios, una persona invidente no lo puede hacer, ¿no? Entonces, el TJUE esto lo resuelve y lo que dice es, bueno, aquí hay una discriminación directa, porque efectivamente le han dicho, oiga, a usted no le cedo asuntos porque usted no ve, porque usted es invidente, está discapacitado y por este motivo no le doy asuntos, ¿no? Y lo que pasa es que también nos recuerda el TJUE que hay un artículo, el artículo 4.1 de la directiva, que nos dice que se podrán disponer, se podría disponer que una diferencia de trato basada en una característica concreta relacionada con la discapacidad no tenga carácter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate, dicha característica constituye un requisito profesional esencial, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. Entonces el TJUE nos dice, oiga, pues el requisito profesional esencial parece que podría existir, ¿no? Parece que podría existir. El objetivo legítimo también, porque bueno, lo que quieren estos señores es cumplir con la norma, también podría existir, pero es proporcional. Vamos a ver qué ajustes razonables son los que se han aplicado antes de tomar esta decisión. Y resulta que el TJUE entiende que se le ha excluido totalmente, a esta persona se ha excluido totalmente de su profesión, de la posibilidad de ser jurado, sin distinguir entre asuntos, porque igual hay asuntos que no requerían o que eran más fáciles para ella de analizar, en fin, se le ha excluido directamente y totalmente. Y por otro lado, tampoco se le han propuesto medidas de adaptación, no se le han propuesto pues elementos médico-técnicos, no se le han propuesto una ayuda personal de una persona que la pueda ayudar en momentos determinados, no se le ha propuesto nada directamente, no se le han concedido asuntos, con lo cual se entiende que esto es una discriminación directa absoluta, ¿no? Un minuto. Vale. Bueno. Pues no sé. ¿Qué escojo? ¿Qué escojo? Bueno, no, pues acabo con la de la Unión Europea. Es un caso de un trabajador, un chico joven en prácticas, que lo contratado por Le Chemin de Fer en Bélgica como persona de mantenimiento de las vías férreas.
A posteriori, después de empezar con sus prácticas, pues se le detecta una dolencia cardíaca y le tienen que instalar un marcapasos. Y resulta que el marcapasos no es compatible o es muy sensible a unas ondas electromagnéticas que emiten las vías férreas, ¿de acuerdo? Entonces, pues no puede continuar realizando su trabajo y además se le declara oficialmente como persona con discapacidad por este motivo. ¿Qué hace el Chemin de Fer, empresa pública belga? ¿Qué hace? Dicen, oiga, yo a usted, como no es un trabajador indefinido, es un trabajador en prácticas, no tengo ninguna obligación de modificar su puesto de trabajo ni de ofrecerle otro puesto para que usted tenga competencias y que además sea acorde y compatible con su dolencia, con lo cual extingo su contrato en prácticas. El TJUE nos dice, no, vamos a ver, la directiva se aplica tanto a trabajadores con contrato indefinido como a trabajadores en prácticas. Con lo cual ese señor estaba protegido por las normas en materia de igualdad y no discriminación de la directiva. Y por otro lado, el concepto de ajustes razonables tiene que ser interpretado de forma amplia y entendemos que, en la medida en que sea competente y que sea compatible con la dolencia, el proponerle otro puesto de trabajo que estuviera vacante entra dentro de esa obligación del empleador de adaptar o modificar el puesto de trabajo para obtener pues esa igualdad que buscamos, y lo demás pues le podrán leer en el libro de actas porque lo redactaremos y nada, lamento que no me haya dado tiempo a terminar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, la verdad es que a los dos, la verdad es que es un placer escuchar lo que implican las sentencias, porque la ley es muy densa, la ley es muy genérica y en nuestro día a día esos ejemplos diarios que vemos incluidos, ¿no?, dentro del estudio de una sentencia es lo que nos va permitiendo ampliar las miras y poder llegar a ver cuántas cosas, cuántos derechos podemos ir exigiendo y cuánta discriminación podemos ir observando en cualquiera de los ámbitos de la vida, en este caso en el laboral, pero en muchos aspectos. Yo diría, no sé si tenemos 10 segundos para una sola pregunta o ya no lo sé. Si es que hay alguna y si no, pues ya... Con 10 segundos somos capaces de hacer la pregunta, sí. Bueno, dejamos una pregunta, si hay alguna en la sala. No sé, virtualmente, Marta, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí? Vale, pues si os parece, dejo una pregunta en la sala y veo si puedo agrupar algunas de las virtuales. Lo único que sí que pido es respuestas sucintas. Vale, gracias. Hola. A mí es que me ha llamado mucho la atención, estoy aquí, a mí me ha llamado mucho la atención la primera sentencia que has leído de los 3 puntos que ha dicho el Tribunal de Justicia catalana, sobre todo la última, que el empleador tiene que como adivinar la discapacidad. Sí. Entonces, a mí eso me parece porque lamentablemente o favorablemente, no lo sé, todas las discapacidades no se ven. Encima tenemos muchas discapacidades. Bueno, yo es que pertenezco a una asociación de personas sin diagnóstico, entonces todavía lo tenemos más complicado. Ni nos adaptan los puestos, ni nos adivinan lo que tenemos, porque normalmente suelen ser que no se ven. Por eso, entonces, no sé, me parece... Complicado, ¿no? Me parece chocante y a la vez que, no sé... Bueno... O sea, es que, ¿sabes qué pasa? Que encima del despacho me he dejado un caso de una chica que trabaja en una empresa que da mucho dinero, que tiene fundaciones, que favorece mucho la integración, etc., etc., pero no le adaptan su puesto de trabajo porque su discapacidad no está reconocida por no tener diagnóstico y tampoco le adaptan el puesto de trabajo. Entonces, o sea, si es que... Ya. ¿Qué se hace en estos casos? Es que no sé. Bueno, lo mismo se pregunta al Tribunal Constitucional. Lo que pasa que, bueno, no lo puedo explicar todo, pero él mismo se responde, ¿no? Dice, bueno, es que en este último caso en el que la persona con discapacidad no nos dice que tiene una discapacidad, sí que se me puede exigir como empleador pues aplicar los ajustes razonables en caso de que yo pueda detectarla y detectar la discapacidad y la necesidad, ¿eh? Pero el propio Tribunal Constitucional nos dice, bueno, pero esto va a ser muy complicado, básicamente por la falta de datos que voy a tener. Falta de datos que puedo tener yo o la propia persona. Entonces, pero bueno, es a nivel teórico. Ya te digo que al nivel teórico, porque...
A nivel teórico es así, pero sí, claro, en la práctica. Vale, las preguntas que habían en modo virtual, la mayoría son de que no han alcanzado a apuntar las sentencias, entonces les hemos comunicado que enviaremos las presentaciones, por tanto, nos da tiempo de 1 o 2 preguntas más aquí en sala, porque así también aprovechan los ponentes para poder explicar quizás algunas cosas que se han quedado. No sé si hay alguna pregunta más. Claro, se han quedado con ganas de seguir escuchando. Claro. Ya me imagino. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Vale, bueno, de ser así, entonces sí quedaría por finalizada. Ah. No, obligación no tiene ninguna. Pero claro, si necesita, o sea, no hay obligación, pero si existe una necesidad de ajustar el puesto y adaptarlo, bueno, pues ahí está el equilibrio que hay que hacer, ¿no? Entre la obligación y la conveniencia. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bien hecho. Muy rápida, una reflexión, pero la grandeza del sistema que tenemos, ¿no? Que una persona en un estado como era Bulgaria, sí, invidente, pueda recurrir al Tribunal Europeo y el Tribunal Europeo se interese por el caso y saque una sentencia, bueno, pues tan innovadora y tan magnífica, ¿no? O sea, ese sistema de garantías que tenemos en este continente, hay que ponerlo en valor, ¿no? Porque fíjate lo que has comentado, ¿no? Una persona invidente que en Bulgaria tiene un problema y se va al Tribunal Europeo y le resuelven el caso, ¿no? Y tenemos aquí la oportunidad de compartirlo, ¿no? Bueno, eso es, tenemos un buen sistema, posiblemente lento, ¿no? Pero indudablemente nos da tranquilidad, ¿no? Como una buena democracia en 27 países, ¿no? Hay que ponerlo en valor, No sé, Alberto, si querías hacer 2 segundos un poco la reflexión de a dónde nos lleva esta ley 1522 y la ley en general de la no discriminación, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar yo añadiría a tus palabras, sabias palabras, que lento, seguro, pero cada vez más abierto y más flexible. Y lo estamos viendo nos están afectando, no me voy a ir a la sentencia de las famosas gafas y demás, pero estamos yendo a un derecho mucho más flexible del que era el típico código en papel, además, ¿no? Que hemos estudiado todos y tenemos en la mesa. A ver, con la Ley 15, al final lo que estamos viendo es que se están ampliando de una manera pues muy transversal los posibles motivos de discriminación en el ámbito laboral. Aquí estamos en el de las personas con discapacidad, pero hay otros muchos. ¿Qué puede ocurrir? ¿O a qué nos lleva esto? Es a que realmente, y en línea con lo que estábamos comentando ahora, cuando una empresa tenga que tomar acciones hacia un trabajador de cualquier tipo, disciplinarias, un despido o una modificación de condiciones o una movilidad funcional o cualquier medida, ya no estamos ante una celda más de un Excel. Ya no será objetivo y matemático, sino que tendrá que personalizarse, tendrá que adaptarse y tendrá que analizarse caso por caso las distintas circunstancias personales de cada uno, ¿no? Esta semana pasada ha habido una sentencia, también el TSJ de Cataluña, que está muy creativo, en el que ha incrementado la indemnización legal de una trabajadora por encima de la que marca la ley. Eso lo ha dicho un juez, porque ha entendido, o un tribunal, mejor dicho, ha entendido que no se compensaba suficientemente el daño ocasionado por el despido. Claro, eso a mí me lleva a otra reflexión, también es verdad que estoy en el asesoramiento empresarial, ¿no? Y cuando no haya daño, no habrá compensación, entonces. Pero nos estamos yendo pues, a un sistema más americano, más alemán, y nos estamos alejando, o nos acabaremos alejando del 45/33 por año de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y espero no haberme extendido demasiado en la última reflexión. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias.
Yo creo que sí, ahora ya ponemos punto final. Muchas gracias por vuestra atención y seguimos, ¿no? Sí, muchísimas gracias a todos. Gracias. Ahora, si os parece,